Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro 17º de la Corporación San Ignacio de Loyola, Gamarra Post-COVID-19. Como todos los foros, el espíritu es básicamente, más allá del diagnóstico, de ser propositivo de cara a lo que está viviendo el país y a las posibilidades de salida que tenga. El día de hoy tenemos una presentación súper interesante con 4 expositores relacionados con esta temática. 3 son líderes gremiales y empresarios representativos del mundo de Gamarra, que los iremos presentando al turno de sus intervenciones. Estamos hablando de Susana Saldaña, Walter Casas y Kerry Johnson, y el presidente de la Corporación Educativa, don Raúl Canseco Terry. En este caso estamos equilibrando el género 2-2, como tratamos de hacerlo en cada una de nuestras oportunidades de intervención. Si hacemos un gráfico de cómo se ha comportado la economía peruana en los últimos 30 años, ese gráfico se parecería mucho al comportamiento del Emporio Gamarra en ese mismo lapso. Es decir, Perú ha tenido una evolución notable en algunos aspectos después de un cierre de los 80 bastante complicado. Se reinsertó a la economía mundial, se convirtió en una de las 3 economías más abiertas de América Latina, y destaca en algunas áreas principales de la economía. En casi todos los indicadores macroeconómicos nos encuentra Perú, esta pandemia, afortunadamente en una posición mucho más sólida de la que teníamos 30 años atrás. Hubiera sido muy diferente encontrarnos como nos encontrábamos a fines de los 80s. Y al mismo tiempo, si bien ha habido esa evolución, tenemos desafíos pendientes muy grandes en materia de educación, salud, infraestructura, innovación, institucionalidad, entre otros frentes. Si miramos el Emporio Gamarra, también podemos ver en ese lapso una evolución notable que lo situó como el centro comercial más importante, no solamente del Perú, sino de América Latina, y uno de los más interesantes motivos de estudio como emporio productivo comercial del mundo. Algunos lo catalogaban dentro de los 4 emporios comerciales más interesantes a evaluar, y eso explica por qué se han hecho estudios académicos y de investigación a nivel de gremios empresariales sobre esta temática de Gamarra. Sin embargo, a pesar de esa evolución notable y de un proceso de profesionalización a través de los planes de sucesión generacional que se han dado en Gamarra, mantienen algunos desafíos grandes que van a ser revelados acá. Muchos lo conocen, algunos no, y se van a plantear algunas propuestas que creo que es muy interesante que las escuchemos y las debatamos todos, ¿no? Dicho esto, la metodología es la que hemos seguido en los foros anteriores. Va a tener cada uno de nuestros expositores 10 minutos de intervención, y luego vamos a canalizar las inquietudes de los cientos de participantes que tenemos a través de la plataforma Zoom, Facebook Streaming y Usil TV. A través del chat nos hacen las preguntas y yo voy a tratar de canalizarlas a los expositores que hoy día nos honran con su participación. Dicho esto, le damos la palabra a nuestro primer expositor, es don Raúl Canseco Terry, conocido por ustedes como un empresario fuertemente vinculado al sector de la educación, y en los últimos años particularmente a la educación digital, donde hemos crecido en forma significativa, y que ha tenido responsabilidades en el Estado como vicepresidente del país y como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y es importante mencionarlo porque toda esa apertura por la cual apostó el Perú, que se inició con el TLC con Estados Unidos, ha marcado un territorio totalmente distinto al que teníamos antes, y muchos no han mirado los números de beneficiarios a nivel de MIPES. En mucho del comercio, la inversión y el turismo que ha crecido producto de los LCs, la participación de la MIPE ha sido súper relevante. Y por eso nos interesa mucho escuchar la visión de Raúl Canseco sobre este tema importante que nos convoca el día de hoy, Gamarra post-COVID-19. Adelante, Raúl, por favor. Buenas noches, queridos amigos de San Ignacio de Loyola, jóvenes emprendedores, jóvenes actores heroicos de nuestro desarrollo industrial y comercial, amigos de Gamarra. Quisiera, para beneficio de los peruanos que nos escuchan, hacer un poco de historia. Gamarra, en muchos aspectos, es un Perú en escala. Es un microcosmos que simboliza las oportunidades y retos que tenemos en todo el Perú. Gamarra
es también un ejemplo de alcance y los límites del emprendimiento peruano, allí donde la imaginación es el límite. Primero quisiera saludar, porque en febrero de este año, antes de esta pandemia que tanto daño le está haciendo al mundo y al Perú, Gamarra celebró sus 58 años de vida. Este emporio comercial que hoy conocemos empezó sus operaciones en los lejanos 1940, cuando se hizo ese famoso censo, donde teníamos en el Perú 7 millones de población y en el Perú no llegábamos más de 600.000. Este emporio comercial estaba organizado alrededor de negocios de algodón y de telas, manejado por familias de árabes y judías. En los años 50 se empezaron a abrir las primeras tiendas comerciales en Gamarra. Unía dos polos que se comunicaban entre sí, la fábrica textiles con el mercadeo de la parada y el mayor centro de comercialización de mercadería movida por la masa de provincianos que llegó a Lima en ese proceso que se inicia en esos tiempos, producto de la migración. En los años 60 empezó el crecimiento de talleres de confección y negocios textiles, negocios familiares de que trabajaban en la informalidad, lo que les permitió competir en precios y venta por volumen. El mercado provinciano, muy importante, y la clase trabajadora de bajo presupuesto no era en esos momentos entendida por la industria de la moda. Gamarra visionariamente ocupó, llenó y desarrolló este vacío. La segunda etapa es en la década de los 70, cuando como todo se desarrolla en la metrópoli, se cambia la zonificación residencial que limitaba el crecimiento industrial y se permite la construcción de las galerías comerciales. Aquí comienza este chispazo fuerte. En ese momento ya existían familias provincianas que se habían asentado en el negocio y disponían de ahorros que permitieron un gran crecimiento del rubro de construcciones inmobiliarias. Y finalmente, la tercera etapa, la que hoy se vive, tras la apertura de los mercados, esos que hablaba Juan Carlos Matius y los TLC con Estados Unidos, se extiende hasta hoy, en la que Gamarra ya no produce teniendo en cuenta solo el precio, sino que sabe que tenía que ir a competir. Se volvió global, por lo que necesitaba introducir mejoras principalmente en la calidad de sus productos. El emporio comercial de Gamarra es hoy el más grande conglomerado de empresas especializadas en la confección, producción y comercialización de textiles de todo el Perú. Hoy, las pymes de Gamarra buscan desarrollar un plan para sus negocios que involucre mejora en la calidad de sus productos, incrementar su producción y abrir nuevos mercados. Veamos ahora algunos números de Gamarra para aquellos que recién toman conocimiento de esta maravilla peruana. Según datos del INEI, el año 2018 se calculaba en 40.000 establecimientos comerciales en Gamarra. 40.000. Esto significaba cerca de 100.000 personas trabajando en Gamarra. El 65.3% de las tiendas eran dedicadas al comercio por mayor y menor, el 22.7% en la industria manufacturera y solamente el 12% en servicios como restaurantes, alojamiento, etc. El 94.5% de las empresas de Gamarra son microempresas. 94, es decir, casi todas. Solamente un 5.1 pequeña empresa y un lánguido 0.4 en mediana y gran empresa. Pero uno de los mitos que debemos derribar hoy en esta maravillosa reunión con estos emprendedores peruanos es que Gamarra es un emporio informal. No es así. El 79.8% de las unidades productivas en Gamarra son formales, pagan sus impuestos, contribuyen con el Estado y con sus trabajadores,
La informalidad de Gamarra no llega al 20%, muy por debajo de lo que sucede en el resto de la economía peruana. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta horrorosa pandemia en Gamarra? A lo largo de toda su historia, y como hemos recordado, comienza en los años 40, nunca jamás esta actividad se había paralizado. Más de 40.000 establecimientos y casi 60 manzanas de producción pararon de la noche a la mañana. Peor que un terremoto. Antes de la pandemia, Gamarra recibía entre 150.000 y 200.000 visitantes diarios. Imagínense eso. Actualmente, según las cifras de ellos mismos, no llegan ni al 20%, 20.000 o 30.000 visitantes. Las ventas que superaban más de los 6.618 millones de soles al año, el 50% ya en lo que va de la pandemia se perdió. Si la situación continúa, dicen los comerciantes e industriales de Gamarra, el 50% de las empresas cerrarían. Y esto es sumamente grave. No solamente por lo que le pueda costar a esos pequeños empresarios tener que implementar su protocolo de sanidad, que en lo más bajo cuesta 1.000 soles. El 30% de las empresas de Gamarra realizaron sus actividades durante la primera semana de la reapertura, pero con magros resultados. Otro tema que le ha hecho muchísimo daño a Gamarra durante la pandemia son las importaciones chinas. Aunque no lo crean, mientras Gamarra estaba cerrado, mientras Gamarra no producía, mientras Gamarra no generaba empleo, entraron por la aduana del Perú 35 millones de artículos confeccionados provenientes de la China. Y esta información, según el Comité Textil de Convención de la Sociedad Nacional de Industrias, de esos 21.4 millones de prendas de vestir y 13.9 millones de otras confecciones. Y aquí habría que preocuparnos si el país estaba parado, si estábamos en cuarentena, ¿qué hacíamos recibiendo esa cantidad de prendas? Que además, según la misma Sociedad Nacional de Industrias, venía subvaluada. El verdadero problema es que este ingreso desmedido obviamente va a perjudicar a la industria nacional. ¿Y qué propuestas tenemos para mejorar Gamarra? Porque no hay que quedarnos en el diagnóstico y en la historia. Gamarra, es bueno que sepamos, cada año aporta más de 1.000 millones de soles al erario nacional por los impuestos. Gamarra genera 50 millones de soles de impuestos a la Municipalidad de La Victoria. Los empresarios de Gamarra pagan entre 10 y 20.000 dólares mensuales por el metro cuadrado de alquiler. Imagínense, claro, no hay centro comercial del Perú, ni el Jockey Plaza, ni el más avesado, que pueda tener esa convocatoria, esa venta, ese magnífico emprendimiento. Si Gamarra fuera administrado como un condado, sería el condado más rico del Perú. Tenemos que, pues, tener una Gamarra bien administrada, con esos 50 millones de soles que paga La Victoria, y con el 20% de los impuestos que generan, que serían 250 millones de soles. Imagínense la maravilla que podría ser Gamarra con un servicio de limpieza y servicio de seguridad, dos condiciones básicas que más que nada ya no son responsabilidad directamente de Gamarra, sino de la administración distrital y la nacional. Otro tema importante, para tener una idea del FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES, que manejó 300 millones de soles, finalmente tenía una tasa del 8%, lo más costoso de Reactiva Perú. En Gamarra el 99.5% son microempresas y no pueden pagar esas tasas tan altas si lo que se trataba era recomponer su capital de trabajo que lo habían perdido totalmente. ¿Y con el plan de infraestructura e inversiones necesitaríamos que incluya? Primero, ordenar todo el tema de los estacionamientos y que sean subterráneos. Tener paraderos seguros. Trabajar, amigos de Gamarra, y lo dejo como idea, una marca reconocida y certificada, la marca Gamarra. La remodelación del Parque Canepa, considerado
considerando un gran patio de comidas y restaurantes, crear una zona financiera adyacente para los bancos, mutuales y cajas municipales, y finalmente pasar de un centro de producción a un centro comercial. El comprador de Gamarra hoy es mucho más exigente. No solamente quiere un producto de calidad, de un precio competitivo, sino el 48% quiere encontrar un lugar de descanso entre la compra y la venta. El 23% demanda lugares de esparcimiento. El 28% quiere mejores servicios de limpieza. El 23% quiere mejores restaurantes. Pero claro, hoy el comprador de Gamarra no busca solo precios bajos, busca también calidad y nuevos modelos de mercado. En resumen, queridos amigos, a pesar que vivimos en una gran crisis, que no es el terremoto que nos destruye la infraestructura, se nos ha dañado el hardware, no, perdón, el software y no el hardware. Aprovechemos esta pandemia para mejorar y digitalizar Gamarra, porque lo que ha venido a quedarse es la venta online, la venta digital, la venta virtual. Hoy en día los centros comerciales en el mundo están lendeciendo y cerrando. Las grandes tiendas por departamentos ya no tienen espacio. En cambio, las cadenas de ventas como Amazon se van fortaleciendo. Digitalicen Gamarra, profesionalicen Gamarra y capaciten más a su gente para que cuando termine la pandemia, Gamarra diga, ganamos y salimos adelante. Bienvenidos pues a este foro extraordinario, que es el ejemplo más maravilloso que se puede mostrar a los peruanos, que el emprendimiento en el Perú es la moneda del éxito que hay que darle cada día más valor. Bienvenidos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Raúl, por ese panorama y ese recorrido a lo largo de las últimas décadas de la historia de Gamarra. Se ha hecho un diagnóstico con algunos indicadores interesantes que probablemente parte de la audiencia no conocía, y se han hecho algunas propuestas que van a ser complementadas con nuestra expositora, que a continuación nos acompaña, es Susana Saldaña, una reconocida empresaria, diseñadora y confeccionista de Gamarra, y es líder gremial en este emporio Gamarra. Gerencia la empresa Trazamos Perú, que es orientada a la mejora de los procesos en la industria de textiles y confecciones, vía software y herramientas tecnológicas que han desarrollado. Ella se formó en Senati, en confección textil, y ha llevado algunos programas de gestión empresarial en distintas universidades. Actualmente preside la coordinadora de empresarios de Gamarra, y estamos más que complacidos, Susana, que nos acompañes el día de hoy. Queremos escuchar un poco tu visión y, complementando lo que ha señalado Raúl, entender tu mirada de tu relación con las instituciones del Estado, particularmente con el municipio, y cómo están encarando esas dificultades de la competencia desleal sumada a esta tragedia de la pandemia. Adelante, por favor, Susana. Muchísimas gracias, Juan Carlos, señor Raúl Díaz Canseco, los compañeros que nos acompañan y sobre todo el público que nos escucha, que nos ve. Gracias por ese panorama, ese recorrido que nos ha dado por la historia de Gamarra. Para nosotros Gamarra es un sentimiento. Nosotros los empresarios, más allá de que sea nuestro centro de trabajo, amamos lo que hacemos, llamamos nuestro centro de trabajo. Por eso muchas veces reclamamos, nos duele lo que le pasa, nos duele. No solo es un tema de que nos afecte económicamente, nos duele. Gamarra es como nuestra patria, una segunda patria, que es parte del Perú. Como bien usted lo ha determinado, lo ha definido, Gamarra es un Perú en escala. Lo que le pasa a Gamarra es el reflejo de lo que vive la microempresa en el país. Y la situación a la que hemos llegado realmente es lamentable. Y a veces es cansado, es muy cansado tener que estar cada vez llamando la atención, quejándonos, exponiendo este tipo de cosas que nos pasan, pero tratamos de que también los otros actores responsables también de lo que a nosotros nos sucede, reaccionen y puedan escuchar.
La situación económica de Gamarra, como ya bastante lo ha descrito usted, hemos llegado a esta situación no producto de un mal negocio que hicimos nosotros, no producto de nuestra irresponsabilidad, pero la situación en la que estamos sí es responsabilidad de ciertos sectores, y hay que decirlo claramente con nombre y apellido. Y quiero empezar refiriéndome a la gestión municipal, que no es muy diferente a las anteriores. Por años, Gamarra ha tenido que vivir casi en guerra con las gestiones municipales. Cada alcalde que nos toca, hay que ver de qué forma trabajar. Gamarra, y puedo hablar con conocimiento de causa, la coordinadora del gremio que ahora tengo el honor de presidir y que trabajo en él más de 10 años, hemos sido siempre quien hemos tendido la mano, quien hemos apoyado todo lo bueno, las buenas intenciones que se tenían de los diferentes alcaldes, y con el de ahora no ha sido la diferencia. Desde antes de que inicie la actual gestión y en el inicio de la gestión y durante la gestión hemos apoyado con todo, trabajo de campo, logístico, con todo lo que implica, sin escatimar absolutamente nada. Porque lo único que nosotros queremos siempre es la mejora de la situación de los empresarios de Gamarra. Pasó la emoción del momento, pasó la ilusión, y esta es la realidad en la que estamos. El año pasado ya teníamos nosotros un año muy difícil. El 2019 para Gamarra fue un año muy, muy complicado. Cerramos con respecto al año anterior, que incluso estábamos gobernados por una mafia hasta el 2018, a Gamarra le ha pasado de todo. Estábamos gobernados por una mafia, cerramos el 2019 con menos 8% de venta anual respecto al año anterior. El cierre del año pasado de 3 días lo sacrificamos nosotros porque queríamos algo bueno, pero lo que sirvió fuera para encerrarnos más. Entregamos nosotros como Gamarra una carta en blanco, un cheque en blanco a la gestión, confiando absolutamente en que en todo el tiempo se iban a preocupar por nuestro bienestar. La situación en la que estamos demuestra lo contrario. Gamarra necesita de una vez por todas salir de este encierro. No de un encierro que ha generado solamente el COVID, para el cual nosotros, como empresarios formales y responsables, hemos atravesado el largo camino dictado por la formalidad y la legalidad como ha sido lo correcto. Hemos hecho todo lo que el gobierno central ha determinado para que una actividad formal como la nuestra se reinicie. Y hemos sido los empresarios que hemos estado al pie del cañón, pendiente todo el tiempo, unidos, juntos todos, y no hemos parado hasta que nuestro protocolo ha sido aprobado por el MINSA, no por el capricho de alguien, sino por el ente rector máximo de nuestro país de salud. Y teníamos esta ilusión tan tremenda después de lo difícil que ha sido la cuarentena, del encierro y de no poder producir y no poder vender y no poder hacer nada por nuestra economía, por la economía de las miles de pequeñas y microempresas que hay en Gamarra. Reabrimos nuestras puertas con esta primera ilusión, y la ilusión no duró ni una semana, porque a la semana nos dimos cuenta de que esto no iba a ser tan fácil, de que esto se veía mucho más difícil. Gamarra en este momento, de los 32 accesos que tenemos, ningún centro comercial en el país tiene tantos accesos como nosotros. 32 accesos, solo 10 abiertos. De los 10, solo 2 son de entrada y salida. Los 8 restantes, algunos son de entrada y algunos son de salida. ¿Cómo puede? Y los accesos, tanto de entrada y salida, con filas de a 1. ¿Cómo se puede evitar la aglomeración? ¿Cómo se va a evitar el no mantener la distancia social obligatoria con ese aspecto? ¿Qué necesitamos para eso solucionar?
abrir los 32 accesos. Las puertas de Gamarra, las calles de Gamarra son las más anchas, si no me equivoco, de la ciudad, no sé si del país. Y las puertas que fueron hechas y puestas por nosotros los empresarios de Gamarra, con el liderazgo de la coordinadora de empresarios de Gamarra, están hechas físicamente de tal manera que tienen pasos peatonales a los dos lados para entrada y para salida, 32 accesos, 64 pasos peatonales de entrada y de salida. Nadie en Gamarra debería hacer fila, no debería haber distancias, no debería violarse la distancia social obligatoria, sino todo lo contrario. Estoy hablando de los alrededores que no son responsabilidad nuestra, que son responsabilidad de la gestión municipal, ya que ellos administran nuestros accesos y alrededores. Estamos rodeados de 4 avenidas principales: la avenida Aviación, la avenida Parinacochas, la avenida México y la avenida 28 de Julio. Avenidas metropolitanas, pero también de administración municipal local. ¿Qué pasa ahí? Rodeados en este momento, absolutamente llenos de comercio informal, competencia desleal para nosotros. Es un segundo agravante de nuestra situación, porque afuera no hay distancia social obligatoria, no hay protocolos, no hay facturas, no hay ventas, no hay boletas, no hay guías, no hay fiscalización. Porque algo que tenemos que hacer notar es que en nuestro país la informalidad no es sujeto de fiscalización. Al informal no se le fiscaliza, no le ponen multa. Pero sin embargo, adentro, todos somos absolutamente sujetos de fiscalización. Cualquier tipo de autoridad municipal, local, metropolitana o gobierno central puede entrar y nuestras puertas siempre están abiertas porque nosotros respetamos absolutamente las normas y la ley como corresponde. Pero eso nos ha jugado siempre en contra, porque eso ha permitido el abuso, el uso y abuso de muchas veces de la autoridad, la persecución de muchas autoridades en contra de nosotros, en contra del que alza la voz, en contra del que dice algo. ¿Qué hay que hacer? Para nosotros, para Gamarra, liberar inmediatamente los ingresos, porque no es justo que el empresario, que el trabajador y que el cliente se arriesgue a un contagio y tenga que pasar por encima del informal en busca del formal. Nosotros estamos rodeados por una barrera de informalidad. Esa barrera hay que sacarla, hay que retirarla. Y también es responsabilidad de las autoridades, no nuestra, solucionar el problema de la informalidad. No es responsabilidad nuestra, pero es responsabilidad de las autoridades. Y ello no pasa con perseguir a la gente que también tiene necesidad y nosotros lo entendemos. A gente que está en la calle probablemente por necesidad, que a costa de ellos lucran mucha gente. Ningún metro cuadrado de Gamarra y de sus alrededores son gratis. Cada informal que ocupa un espacio en las calles de Gamarra y sus alrededores no está gratis, todo se paga y se paga muy caro. Un informal en promedio paga en las calles de Gamarra por lo menos un promedio de $1,000 al mes. Una tienda de Gamarra en este momento es mucho más barato. Hay tiendas hasta de $100 y $200. Entonces, y mucha gente, mafias, viven de ello. El otro cordón que ajusta el cuello de Gamarra es la corrupción, porque se disfraza de pobreza, se disfraza de informalidad, se disfraza de pena y nos ataca a nosotros. A la corrupción en Gamarra no tiene una cara fuerte que da miedo, sino tiene una cara, se disfraza y pone como escudo a gente que tiene necesidad y a gente que es informal. ¿Qué hay que hacer?
responsabilidad de las autoridades, tanto la gestión municipal local de La Victoria, a mando del alcalde George Forsyth, debe hacer su tarea, pero una tarea sostenida, no de una persecución televisada, no de una persecución que dure 30 minutos, no que dure un mes, no que dure una semana. Eso debe ser sostenido los 7 días de la semana, los 365 días del año, todo el día hasta las 10, 11 de la noche que Gamarra se cierra. Porque una hora que se descuida, un minuto que se descuida, es pérdida para nosotros. Es competencia desleal, genera caos. Muchos clientes y muchos sectores de clientes no van a Gamarra precisamente porque tienen esta imagen. Y ahorita mucho más. De los 31.900 empresarios en promedio que éramos antes de la pandemia, en este momento no estamos reactivados ni siquiera el 30%. De los 150.000 personas que iban como público a Gamarra, no llegan ni a 40.000 en este momento. Y los pocos que llegan, muchos se regresan porque ven este caos alrededor y no están dispuestos a contagiarse, cuidando su salud, y es lo correcto. Y los que siguen porque tienen la necesidad, porque nosotros como Gamarra también abastecemos a pequeña empresa a nivel nacional. A través de nosotros pasa la producción grande de materia prima a la pequeña. Una fábrica en este país no le vende tela a una micro y pequeña empresa. Gamarra sí la vende. Entonces, estas microempresas a nivel nacional tienen también la necesidad de abastecerse para su propia reactivación. De nosotros también depende la reactivación de la industria textil a nivel nacional. Entonces, estas pequeñas empresas van a Gamarra aún por encima del riesgo intentando entrar, y ¿qué se encuentran? Largas colas, cabinas de desinfección que no sirven, sucias, maltrato en la puerta, maltrato, personal no capacitado, que los maltratan, les revisan los bolsos a la fuerza, que te piden boletas, facturas, guías, por poco nos piden la partida de nacimiento. Una falta de respeto total a nuestra actividad que es formal. Como bien lo ha dicho usted, señor Díaz-Canseco, casi el 80% de nuestra actividad es absolutamente formal. Entonces, todas estas cosas lo que hacen en realidad es hacerle daño, mucho más daño, ahorcar cada día al microempresario. Nosotros siempre creemos en la buena intención de la gente. Nosotros necesitamos una gestión eficiente, que sepa y entienda y respete lo que somos nosotros. Productores, nosotros somos un centro de alta producción, producimos prendas por mayor. No podemos descargar mercadería en pleno toque de queda. Eso es lo que pasa ahorita. Ahorita la gestión municipal pretende que nosotros carguemos y descarguemos mercadería entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, en pleno toque de queda. No hay zonas específicas de carga y descarga. Estas se retiraron desde el año pasado. Estas zonas de carga y descarga ya no existen. Llevamos más de un año. ¿No? La situación de Gamarra no solo es producto de la pandemia. Llevamos más de un año nosotros pidiendo horarios específicos que nosotros como empresarios formales vamos a respetar. No es posible que nos obliguen a nosotros a descargar en plena avenida Huánuco, en la avenida Parinacochas, en la avenida Aviación, arriesgándonos a los robos. Pareciera que nos obligan a descargar en las avenidas para que así vengan y nos pongan una multa. A veces muchas gestiones creen que las multas son un gran negocio y no entienden que mientras más formal, más ayudes al formal, mayores impuestos vas a recaudar. Y Gamarra lo que necesita es eso. Como parte y el corazón del Perú y del distrito de La Victoria necesitamos eso. Una gestión eficiente, que piense en nosotros, que quiera nuestro bienestar. A veces nos atrevemos a pensar, lamentablemente ante estas situaciones,
que pareciera que hay demasiados intereses queriendo destruir Gamarra, porque tanto ataque del mismo Estado que no responde, del mismo Estado que nos da la espalda, del mismo Estado que nos limita, del mismo Estado que no nos permite trabajar. A veces nosotros, nuestra máxima aspiración llega a que mientras menos molesten, mejor. Mientras menos hagan, mejor, porque lo que hacen pareciera que se sientan a planificar algo para cómo fastidiarnos más, sin querer entender que un microempresario, por ejemplo, un confeccionista, tiene su taller en el Damero A. El Damero A es entre Aviación y Huánuco, y el Damero B es entre Huánuco y Parinacocha. El empresario del Damero A tiene que ir y comprar su tela en el Damero B, donde están los proveedores de tela. Pero no puede pasar un rollo de tela por cualquier puerta porque todas están cerradas. Debe ir con un rollo de tela, aún así, a esa ridiculez llegamos, a hacer una fila larga por medio de la Avenida Católica, a ver si logra esquivar los carros que no lo atropellen, hacer su fila, presentar su boleta, poder justificar que no se ha robado ese rollo de tela prácticamente, para recién ingresar al Damero a poder cortar su rollo y poder producir y venderle a su cliente. Y de este mismo confeccionista, su cliente va y recoge la mercadería y le es complicado sacarlo porque hay que pasar todo un trámite para hacerlo. Y si ese cliente decide mañana que quiere cambiar el tipo de prenda, si se olvidó la factura y la boleta en su casa, no se la dejan pasar a Gamarra. Es que con este pequeño ejemplo quiero graficarles lo que está originando la gestión municipal. Este pequeño ejemplo, multiplíquenlo por 30,000. Eso es lo que pasa. Muchísimas gracias, Susana. Has centrado tu intervención en los problemas principales de ordenamiento de Gamarra, que me parece un tema fundamental. Y eso da pie a la presentación de nuestro siguiente expositor, que es Walter Casas. Es un empresario del sector de textiles y confecciones que tiene más de 35 años de experiencia en el rubro. Se inició como vendedor informal en 1984, se formalizó como persona natural en 1993 y creó Textiles Casas a partir de 1996. Y en los últimos 10 años gerencia el grupo Textil Casas S.A. Walter, quisiéramos escuchar de tu parte complementando esta visión importante de Susana con algunos planteamientos de cómo crecer a partir de ese ordenamiento mirando hacia adelante. Adelante, por favor, Walter. Bueno, buenas noches, señor Raúl Díaz Canseco, buenas noches, señor Juan Carlos, y buenas noches al público general. Lo que ha narrado Susana es totalmente cierto. Tenemos nosotros más de 30 años en Gamarra y hemos visto cómo se ha ido comportando la zona a través de tantos años. Entonces, para complementar lo que he dicho y no salirnos un poco del tema, por ejemplo, las puertas de Gamarra están construidas con 2 puertas laterales de 1,5 metros cada puerta y una puerta central. Entonces, al momento que se construyeron las puertas, se hizo la parte central para darle facilidad al público. La puerta central tiene más de 8 metros de amplitud. Y tenemos calles donde al día pueden pasar 10,000 o 15,000 personas al día. Podemos tener puertas que pueden ingresar más de 1,000 personas por hora por cada puerta. Entonces, al momento que nosotros, por decir, con una mente un poco más empresarial, vemos la forma de darle la facilidad al cliente. Entonces, si yo tengo que vienen 1,000, 2,000 personas por hora, lo lógico es que yo abra la puerta central de 8 metros y pueda darle la facilidad al público. Pero esa gente tiene que pasar por la puerta de 1,5 metros y encima de 1,5 metros en el centro hay un tubo de fierro para que no entren las carretas. O sea, el cliente que ingresa a Gamarra es terrible. Se chocan, ahorita el día de hoy, se chocan, se empujan, y encima de pasar por este callejón tan pequeño, tiene que pasar por las cámaras de limpieza, que no funcionan, ¿no? Entonces,
Lo que está pasando en este momento es totalmente, desde mi punto de vista, antitécnico. O sea, nosotros analizamos el comportamiento del cliente y vemos la forma de solucionar en el momento, en el día, para que el cliente pueda tener facilidad de acceso, ¿no? O sea, de inmediato, si vemos que hay una tuburización, abrimos puertas o generamos más puertas, modificamos, ampliamos, pintamos. O sea, tenemos que darle solución para que el cliente sea bien atendido. Pero eso, como nosotros no tenemos el control de las puertas, no podemos hacer esas modificaciones, ¿no? Nosotros pedimos que se haga una mesa de trabajo para poder nosotros aportar ideas, pero parece mentira la mentalidad a veces burocrática de las personas que nos gobiernan, es lenta, ¿no? El tema de las puertas, por ejemplo, venimos arrastrando, no el tema de la pandemia, sino venimos arrastrando desde hace año y medio y a la fecha no hay una solución, ¿no? Hasta ahí ese es el punto. El otro punto, por ejemplo, nosotros si miramos a Gamarra como un gran centro comercial, lógicamente que tenemos que tener, ¿no? Digamos, contabilizado cuántas puertas hay. Puertas de ingreso, puertas de egreso, por qué puertas pueden ingresar los trabajadores, por qué puertas deben ingresar los clientes. Los clientes vienen con su vehículo. Si no tenemos, por ejemplo, las suficientes playas de estacionamientos que puedan albergar a los clientes, necesitamos nosotros fomentar la creación de más playas de estacionamientos, ¿no? Y no se hace. Tenemos más de 30.000 negocios. De todas maneras es necesario una zona de carga y descarga. No existe zona de carga y descarga. Los carros tienen que parquearse en las avenidas cercanas a la zona de Gamarra y descargar en carretas para meterlas a Gamarra. ¿Cuánto cuesta cada multa? 4.000 soles cuesta cada multa para un vehículo que se parquea a descargar en la vía pública, ¿no? Y aún así se tiene que hacer porque no hay dónde descargar. Entonces pedimos de hace más de año y medio dónde va a ser la zona de carga y descarga, porque es al momento que nosotros creamos el negocio, lo primero que tenemos que pensar es cargar, dónde vamos a cargar, dónde va a parquear el cliente su vehículo. Eso no existe en este momento. Entonces, esos son problemas que existen en este momento y necesitan una solución al día de hoy urgente. Pero el otro tema que tenemos, por ejemplo, nosotros es que damos mucho trabajo, mucha mano de obra. Tenemos nosotros, o hemos tenido 100.000 trabajadores, ¿no? Y posiblemente ya estemos al 30 o al 40% menos porque se ha perdido mucha mano de obra. Pero a medida que nosotros activemos Gamarra, vamos a recuperar esa mano de obra y nosotros damos trabajo a 100.000 trabajadores. No existe ninguna fábrica con esa cantidad de trabajadores y estamos nosotros en una cantidad de manzanas que se puede controlar. Podemos controlar nosotros el flujo de personas, podemos controlar el desarrollo de esta zona, ¿no? Porque es pequeña, es controlable, ¿no? Pero sin embargo, no tenemos nosotros el apoyo del gobierno para fomentar el desarrollo de esta zona. Entonces, si nosotros logramos en este momento ya muy bien, logramos limpiar la zona, logramos mantenerla limpia, segura y ordenada. Pero aún así, eso no va a ser suficiente para poder sacar el sector adelante. ¿Qué necesitamos nosotros para poder sacar el sector? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y existen, digamos, experiencias exitosas de otros países que les ha dado resultado, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo la zona de Colombia, ¿no? Colombia, por ejemplo, ha instaurado un sistema de trabajo que les ha dado resultado y tienen una industria textil en apogeo. Pero este sistema no lo inventó Colombia. Este sistema Colombia lo copia. ¿Y quiénes son los países que han empezado con esto? Es Italia, Francia, Brasil, Colombia. Entonces, existe un sistema que se llama sistema moda, que existe literatura, existe profesionales. O sea, podemos nosotros traer a los profesionales que han hecho sistema moda en Italia, han hecho sistema moda en Francia, han hecho sistema moda en Colombia, los traemos, así como se traen un buen entrenador para un equipo de fútbol o de voleibol, podemos traer a estas personas que han transformado la industria textil en estos países y lo podemos hacer acá, ¿no? Lo único que nos va a tomar es tiempo nada más. ¿Cuánto es lo que necesitamos para poder tecnificar la zona, digamos, de Gamarra? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos estandarizar la calidad, porque si bien tenemos 5.000 o 10.000 talleres de confección, no tenemos el mismo estándar de calidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Estandarizar la calidad. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuánto dinero nos va a costar? Se puede hacer, ¿no? Y parte de la capacitación, y aquí entramos justamente con la parte de las universidades,
es capacitar la cabeza de negocio. Necesitamos nosotros capacitar la cabeza de negocio, porque si capacitamos a los costureros y no capacitamos a las cabezas de negocio, vamos a seguir igual. Necesitamos que cada uno tenga una mentalidad exportadora, como lo tienen los chinos, ¿no? Los chinos, desde que nace su negocio, están pensando en vender al exterior, ¿no? Aquí estamos pensando todavía un poco localmente, ¿no? Venderle a 30 millones de peruanos, no. Aquí tenemos que pensar, venderle, si es posible, a toda Latinoamérica. Nuestro mercado se abre a 600 millones de consumidores, ¿no? De inmediato. ¿Por qué no podemos tener nosotros la calidad de un italiano, la calidad de Colombia? O sea, eso lo conseguimos nosotros en el corto plazo. ¿En qué consiste ese sistema moda? El sistema moda consiste en una alianza de todos los sectores. ¿Quiénes participan en esto? Participa el gobierno a través de Produce, participa la municipalidad, participan las entidades educativas, que son las universidades, y participa el sector privado. Todos sentados en una mesa porque el beneficio es global, el beneficio es general y y no solamente se trata en mejorar Gamarra. Al momento de que nosotros vamos a mejorar el sector textil, estamos hablando del sector textil a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, podemos nosotros hacer campaña para poder consumir lana de alpaca, de vicuña, tratar de consumir más algodón pima, algodón tangüis. O sea, esto genera ¿no? un círculo virtuoso donde todos nos vamos a beneficiar. Pero tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que participar todos juntos. Este sistema existe, es un sistema técnico, no es una invención. Lo que tenemos que hacer es traer a estos técnicos, ¿no? Traemos a los técnicos, nos hacen un análisis del sector y empezamos a trabajar. Es la única, yo pienso que es una de las alternativas para poder nosotros plantearnos un crecimiento a largo plazo. En el corto plazo podemos limpiar Gamarra, podemos tenerlo limpio, bonito, todo está bien. Pero necesitamos nosotros que esta industria crezca, ¿no? Porque, digamos, nosotros en el negocio sabemos una cosa, que el que no crece funciona el negocio. Nosotros tenemos que plantearnos un crecimiento a largo plazo, año a año. Produce, tiene su trabajo, pero no tenemos datos estadísticos, digamos, ¿qué ha conseguido Produce en el año 2018? ¿Qué hizo Produce en el año 2019 para el sector textil, o para el sector agrícola, o para el sector, digamos, de calzado? O sea, ellos de repente hacen campaña, justifican su trabajo haciendo algunos chispazos de campaña, pero nosotros necesitamos que nos den con datos cuánto ha subido la facturación de calzado, ¿no? Produce, sabe dónde están las zonas de producción. Nosotros, por ejemplo, a nivel nacional tenemos enfocado cuáles son las zonas de producción, ¿no? Tenemos zona de producción textil en Chiclayo, tenemos zona de producción en Arequipa, tenemos una zona que se está formando en Moquegua. Justamente debido a los asentamientos mineros que hay, está creciendo Moquegua en el sector textil, haciendo uniformes para las mineras. Y tenemos el sector de Tacna que está creciendo. ¿Por qué está creciendo Tacna? Porque está abasteciendo la zona de Chile. Y una zona muy importante para nosotros es la zona de Puno. La zona de Juliaca es una zona textil muy importante porque se dedica a abastecer a toda la zona de Bolivia, ¿no? Entonces son zonas donde existe mucha confección y Produce lo sabe y debería estar tecnificando a estas personas, sacando cada vez un producto digamos, de una calidad de exportación, ¿no? Entonces, si logramos nosotros hacer campañas de capacitación, entonces podemos nosotros tener un mínimo de calidad, ¿no? Nuestro mínimo, nuestro estándar mínimo de calidad es una calidad de exportación, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos organizar digamos, a las empresas de Gamarra. Se necesita una organización, porque si bien hay muchas empresas, no estamos organizados, ¿no? Cada uno da su voz de protesta, reclama, pero necesitamos nosotros agruparlos. ¿Cómo los agrupamos? Mediante clúster, ¿no? Mediante consorcios necesitamos agrupar a las personas. Y estas personas, por ejemplo, agrupadas, tienen que estar registradas en una base de datos, donde nosotros podamos saber, cada clúster o cada asociación nos tiene que decir cuál es su capacidad de producción. Si ya tenemos a la mano de obra tecnificada con un estándar de calidad igual para todos, ahora lo que necesitamos nosotros saber es cuánto produce cada grupo. Si bien tenemos muchos miles de talleres, ahora lo que necesitamos saber es cuántos talleres hay de pantalones, de camisas, de ropa interior, de sabanería, o sea, cuántos hay, y tenerlos en una base de datos y mostrarla, porque ahorita ya todo es digital. Nosotros hemos pasado, por ejemplo,
justamente lo que estamos conversando hoy. Vamos a pasar de 1.0, no vamos a pasar ni de 1.0 ni a 2.0, tenemos que dar un salto tremendo a un 4.0, donde todo es digital, ¿no? Tenemos que digitalizarnos, hacer ese cambio radical, ¿no? Radical, y tenemos que convertir las galerías de Gamarra en fábricas verticales. ¿Por qué? Porque ahorita se equipan los centros comerciales. Algo que ha pasado en esta pandemia, por ejemplo, es que al estar cerrados los centros comerciales, toda la facturación de los centros comerciales regresaron a los mercados de cada pueblo. Y hemos visto cómo, por ejemplo, los clientes han estado repartiendo hasta el último rinconcito de la selva del país, han estado repartiendo mercadería. Y les ha ido bien. La cantidad de clientes que ha aumentado en esta pandemia es tremenda. Si bien la facturación ha bajado por cada uno, pero la cantidad de personas que se han metido al negocio de la ropa es tremenda. Miles de personas han crecido, ¿no? Y justamente porque no han estado los centros comerciales. Pero los centros comerciales se van a activar. Y una vez que se activen, se van a volver a llevar toda la facturación. Entonces nosotros, como competencia directa que tenemos que ver la forma cómo hacemos para que esa facturación se quede en Gamarra. Y los centros comerciales pueden tener tiendas muy bonitas, muy grandes, pero Gamarra, ¿qué es lo que tiene? Tiene fábricas. Nosotros tenemos fábricas y necesitamos que esas fábricas se muestren a todo el público y puedan cada uno vender su capacidad de producción, ¿no? Y garantizando que el estándar de Gamarra es un estándar alto, ¿no? Aquí la calidad es alta, ¿no? Ya no tener calidad de media-baja, ¿no? Un estándar de calidad bien alto, ¿no? Ese es todo mi cosa. Sí. Muchísimas gracias, Walter, por esa mirada que también implica una autocrítica. Estás planteando algunas de las falencias por el lado empresarial y algunas necesidades donde se requiere el soporte de las instituciones públicas que deben acompañar ese desarrollo. Para complementar esa mirada de la relación con el gobierno central y algunas instituciones específicas, y para ver cuánto se ha aprovechado o no estos programas del FAE y de Reactiva, es importante escuchar a Kelly Johnson. Kelly Johnson es una empresaria de Gamarra que tiene más de 20 años de experiencia en el sector, es una ingeniera que viene de Arequipa, es gerente comercial del grupo RAP, que trabaja en la importación de maquinaria de coser y tecnología para la industria de confecciones y calzado. Súper importante escuchar, Kelly, tu visión complementaria a lo que acabamos de escuchar. Adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muy amable. Y también un saludo al señor Raúl Díaz-Canseco y a todo el equipo de la UCIL. Y agradecerte por este interés que tienen por Gamarra, ¿no? Por este interés que tienen por nosotros. Quería comenzar haciendo una pequeña analogía de lo que necesitamos nosotros. Si hacemos una analogía, nosotros seríamos como el avión que necesita despegar, es el avión que necesitamos volar, y lamentablemente lo único que necesitamos, ¿qué es? Que nos despejen la pista. Necesitamos que nos despejen la pista y que nos presten un poco de plata para la gasolina. Nada más, nada más. Tenemos los mejores pilotos, tenemos la mejor gente, tenemos gente capacitada en este rubro, con mucha experiencia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y complementando con mis compañeros, que lastimosamente Gamarra no tiene una gerencia de por sí, que piense en Gamarra como un centro comercial, como un conglomerado empresarial y productivo, como lo que es, sino que está a razón de lo que hacen nuestras autoridades municipales y lo que hace el gobierno. Simplemente lo que necesitamos para volar es que nos despejen la pista y que nos presten plata para la gasolina. Eso es todo. Gamarra tiene un potencial emprendedor tremendo. Yo personalmente le vendo las máquinas prácticamente a todos los emprendedores de Gamarra. Los conozco, sé de lo que son capaces de hacer y conozco la capacidad y la creatividad que se lleva en ese campo. Pero para eso necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Antes, de repente no le hubiéramos pedido nada, y yo creo que también ese fue el error, porque Gamarra se ha hecho solo, ¿no? Nunca le hemos pedido casi nada al gobierno, ni nunca le hemos pedido casi nada a las autoridades, pero ahora yo creo que sí, después de esta pandemia, después de lo que está pasando, necesitamos el apoyo de todas las autoridades que miren a este sector y que miren como un sector que realmente tiene la capacidad de salir adelante. Entonces, despéjenos la pista, eso es todo lo que queremos.
Entonces, necesitamos que las autoridades se pongan a pensar en el microempresario qué es lo que necesita. Se tiene que parar 3, 4 autoridades en la mañana y pensar, este señor emprendedor, ¿cómo le facilito la vida al emprendedor de Gamarra? ¿Qué es lo que puedo hacer para facilitarle la vida? El señor de la Municipalidad de La Victoria tiene que pensar, oiga, ¿cómo hago yo para facilitarle la vida al empresario de Gamarra? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, porque al parecer, o es por falta de gestión, que es lo que estamos pasando ahorita, ¿no? O lo están haciendo a propósito. O sea, queremos pensar que es por falta de gestión y por incapacidad, que es lo que estamos pasando, que es de risa, ¿no? Nosotros los empresarios que nos conocemos entre nos miramos y decimos, ¿qué está pasando? No puede ser que nosotros como empresarios estemos sufriendo. Simplemente, si no nos van a ayudar, por favor, no estorben, déjenos trabajar. Eso es lo que más decía Susana. Si no nos van a ayudar, por lo menos salgan, o sea, déjenos trabajar, déjenos hacer nuestras cosas, déjenos laborar. Entonces, imagínate lo que ha contado Susana hace un momento, ¿no? Que un empresario que tiene que hacer, ¿cómo vas a entender? Una autoridad no puede entender a un gamarrino si no conoce de por sí cuál es el negocio de Gamarra y por qué el empresario de Gamarra tiene éxito. Si ha tenido éxito, por ahora, momentáneamente no lo tiene, pero si ha tenido éxito el empresario de Gamarra, es porque está en un conglomerado donde se complementa con muchas cosas. Y te digo rapidísimo una historia. Vino una delegación desde Japón, amigos míos que importamos maquinaria, y me dice, ¿sabes qué? Queremos ir a Cusco, pero para ir a Cusco necesitamos unas casacas, necesitamos como 100 casacas porque no tenemos casacas para ir a Cusco. Ok, ¿dónde los hacemos las casacas? 100 casacas. ¿Qué hacemos? ¿Las vamos a comprar a Saga Ripley? No, vamos a Gamarra, si estamos acá. Vamos a Gamarra, las vas a sacar. Sí, pero las necesito para en 2 días. En 2 días las vas a tener. ¿A dónde vamos? A la reina de las casacas. Vamos a la reina. Ahí en Gamarra hay una reina de las casacas. La voy a presentar algún día a Juan Carlos, vas a ver que hay una reina de las casacas. ¿Ok? Vamos a ver las casacas. Ok, perfecto. ¿Qué pasa con esta persona? Uno tiene que entender al microempresario. Esta persona lo que hace y cuál es la ventaja que tiene, es que tiene las telas a la mano. Tiene el pelón a la mano, tiene toda una cantidad de hilos al costado, tiene una diversificación de telas, de cierres, de acabados, tiene los servicios de confección de ojal, botón al costado, tiene los servicios de confección de bolsillos, tiene los servicios de bordado, tiene los servicios de estampado, y todo eso está entre el damero A y el damero B. O sea, ese señor en menos de 24 horas te puede sacar 100 casacas, si quieres con tu nombre, tu número y con todo lo que tú quieras. ¿Sí? Y personalizado como tú quieras. ¿Por qué? Porque todo está a la mano, todo está ahí. Entonces, un empresario necesita su movimiento natural, moverse de aquí para allá. Porque si va al servicio de corte, tiene que ir al damero B a comprar la tela y el servicio de corte. Y si va a hacer servicio de bordado, tiene que ir a tales galerías. Si va a hacer el servicio Jali Botón, la Galería del Rey es la más conocida como Jali Botón. Para que en 24 horas te saque unas 100, 200 prendas de calidad, como tú quieras, hechas justo como tú las pediste, ¿no? Y si quieres con tu nombre grabado, con tu nombre grabado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, Juan Carlos, señor Raúl? Y es por eso que decimos, no nos dejan volar. Es como que quisiéramos volar y nos ponen un grillete en el tobillo. ¿Qué es lo que está pasando? Que para ir para allá o para hacer estas gestiones que hace un empresario productor, ya sea minorista o mayorista, tienes que dejarlo desenvolverse de forma natural. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? Que no, que están las colas.
que están las estos, que para pasar para un lado tienes que hacer la cola de 200 personas, que irte para acá necesitas presentar la boleta, que la factura, que la boleta. Oye, está muy bien, pero ¿cómo si tú le estás mostrando a un fiscalizador que tienes 200 prendas sin terminar, cómo van a tener boleta una prenda sin terminar? Si está en plena hechura, está en plena, el contexto de la confección, no termina, no es producto terminado, pero no hay la capacitación en el personal de las puertas y no hay las suficientes puertas abiertas. Entonces no puede ser que por dentro nos estemos ahogando por una falta de gestión municipal y por fuera estamos ahogándonos porque está todo el comercio ambulatorio y todas las infecciones por ende y por todo lado para poder entrar a Gamarra. Entonces, fíjate en el contexto que estamos pasando los empresarios en Gamarra. Esto no es un juego. Acá los que tenemos que perder, todas las que tenemos que perder, somos los empresarios. Total, el alcalde se va a ir, su gerente municipal va a renunciar. ¿Qué pierde? Un trabajo. Pero nosotros los empresarios lo que perdemos es un patrimonio trabajado por más de 20, 30 años. Esto no es un juego. Solamente porque están haciendo sus experimentos a ver qué hago, o están preocupados por la foto que van a sacarse mañana pasado. Nosotros no nos importa la foto, nos importa trabajar. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Primeramente, despéjame la pista al Estado, al gobierno municipal. ¿Sabes qué? Despéjame la pista. Y si no vas a ayudar, no estorbes. Déjanos trabajar, porque eso es lo que queremos hacer nosotros. Los empresarios quieren trabajar. Simplemente danos las facilidades para poder hacerlo. Y lo otro es, dame un poco de plata, porque no tengo. Sí, dame para la gasolina. ¿Ya? Gasolina no tengo. ¿Qué necesito? Préstamos. No quiero que me regales nada, solamente préstame plata. Del 100% de los gamarrinos, solamente un 8 o un 9% ha llegado a tener un FAEMIPE o un Reactiva Perú. Y el otro 90%. Yo te digo una cosa, Juan Carlos, teniendo en cuenta nosotros, mira lo que me ha pasado y te digo casos reales. Yo vendo maquinaria. Tengo clientes que no le puedo vender maquinaria porque el banco les dice que sí tienen sus líneas de crédito abiertas, ¿ah? Tienen 50.000, 100.000 líneas de crédito abiertas para que ellos puedan sacar crédito, pero no califican para un Reactiva. Pero sí califican para un crédito de 30-35%. ¿Es justo? Es justo, te digo yo, les digo a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, vamos a hacer algo de 30.000 a 40.000 empresarios. Ponte 30.000 nada más. 3.000 de ellos ya recibieron un crédito, sea Reactiva o FAEMIPE. Y los 27.000 hay que dividirlos en dos. Una cantidad que está sujeta a crédito, que son más o menos un 40% que sí está sujeta a crédito, y otra cantidad que nunca ha tenido un crédito bancario. Entonces tenemos como 15.000 sujetos a crédito que sí tienen sus líneas de crédito abiertas, pero no califican para un Reactiva Perú. Y otros 15.000 que nunca han tenido sujetos a crédito. ¿Cómo podría despegar Gamarra? Al gobierno, ¿cuánto es 27.000 por 50.000 soles por cada empresario? Son aproximadamente 1.500 millones. 1.500 millones para el gobierno no es nada. Y no queremos que nos lo regale, queremos que los preste. 50.000 soles por cada empresario de Gamarra no es nada, son préstamos. ¿Para qué? Para que nos hagan despegar, Juan Carlos, señor Raúl. Y esto simplemente cambiando 2 o 3 políticas de lo Reactiva. Entonces, acá falta, creo yo, un poquito de ganas de hacer las cosas. Un poquito de ganas de hacer las cosas del ministerio de la producción,
no queremos que el Ministerio de la Producción con el MINCETUR venga a darnos volantitos. Así pues, porque de hecho que va a venir el Ministerio del MEF y va a venir, sí, pues es que si no califican en reactiva es porque ustedes no son tan formales o porque no están facturando. Sí, pues, no estamos facturando o de repente no se está facturando lo que se debería. Sí, correcto, pero ayúdennos, pues. Porque nosotros no queremos que venga, pues, el Produce o el MINCETUR con sus volantitos en Gamarra diciendo, con tu volante, corre, ven, factura, formalízate. No, disculpen, pero así no se trabaja. Acá uno tiene que meterse en la cancha, tiene que poner las manos en la masa y decir, ok, ¿cómo me haces facturar? ¿Qué cantidad de personal me va a dar el Produce a todas estas de 100.000 personas que somos nosotros de carácter laboral, a 400.000 personas que son empleos indirectos que damos nosotros? Ok, dime cuántas personas nos va a dar el Ministerio de la Producción. ¿Cuánto capital humano nos puede destinar para qué? Para trabajar en estas cosas realmente y poder hacer las cosas mejor y poder facturar. Ahora sí, pues, ahora el ministerio va a decir, sí, pues, ¿sabes qué? Como no facturan ustedes y no califican un Reactiva Perú, piña, pues. Entonces, ¿qué? ¿Así nos vamos a quedar? ¿No pueden ser un poquito más flexibles y pensar en las realidades que estamos pensando para ver cómo mejoramos? ¿Cómo podemos hacer de facturar 6.000 millones a facturar de repente 10.000 millones, a darle a una facturación de 10.000 o 15.000 millones que puede hacer Gamarra? Yo creo que sí los puede hacer. Entonces yo creo que ahí nosotros podríamos hacer cosas, tenemos que hacer cosas, pero básicamente nosotros necesitamos eso, que nos despejen la pista. Y ahí está el gobierno municipal, que ahorita es una traba total, es una traba para Gamarra. Y yo no entiendo qué es lo que quiere el gobierno municipal. ¿Cómo se van a recordar de ellos? Gamarra siempre peleando con los gobiernos municipales, toda la vida. Lo que necesitamos, sinceramente, es que Gamarra, creo que necesita un gerente y que no tome, pues, las decisiones de Gamarra un gobierno municipal que ya está demostrado que no está a razón de los empresarios, ¿no? Eso quería decir Juan Carlos. Muchísimas gracias, Kelly, por la franqueza, crudeza y transparencia de tu mensaje. Nos hemos ido un poquito en el tiempo estimado inicialmente, pero creo que ha valido la pena para escuchar todos estos planteamientos. Y vamos a hacer un solo circuito de algunas preguntas de las muchas que nos han canalizado a través de las redes, ¿no? Hay un primer planteamiento que es, o pregunta dirigida a Raúl Canseco en relación a USIL. O sea, el argumento es, USIL en toda su trayectoria se ha identificado particularmente con la palabra emprendimiento, inclusive relacionado con la propia historia de su presidente fundador. ¿Cómo puede aportar ese expertise de cara a toda esa problemática que hemos escuchado en un emporio de puro emprendedor? Bueno, después de escuchar a los tres maravillosos actores de Gamarra, hace más que desnudar la escasez de visión que tenemos en las políticas del Estado cuando se trata de ir a formalizar los trabajos de la economía peruana. Creo que como nunca tuvo la oportunidad del Estado de conocer quién es quién, dónde están y qué es lo que hacen cuando fueron a la donación de los bonos. Y lastimosamente no se hizo así, porque era una manera de demostrar un Estado con la mano extendida para ayudarlos, para convocarlos, para ubicarlos, para orientarlos y ofrecerle todos los servicios que él pueda evaluar, este consumidor o este cliente o este ciudadano, y por supuesto bajar toda la presión tributaria que tenemos en el país, donde ser formal es tan costoso y oneroso que no se puede. Nosotros en la universidad siempre, cuando hemos hablado de emprendimiento, hablamos del mundo de conocimiento. Somos conscientes que la única manera de luchar contra la pobreza es la justa y equitativa distribución del conocimiento. Y creo que acá está la llave de todo.
Muchas veces el temor de no financiar está porque no tienen la formación adecuada, pero ahí es donde de nuevo tenemos la gran oportunidad de un conglomerado como Gamarra de ir. Alguna vez hicimos algún esfuerzo de capacitación con algunos dirigentes de Gamarra, pero lastimosamente ahí se quedó. San Ignacio siempre ha estado al lado del emprendimiento y siempre habló de los capitales ángeles y siempre habló de darle las herramientas de gestión a los jóvenes para que sean actores. Porque este mundo global, olvídense un rato de la pandemia, de alta competencia, el trabajo dependiente es el único que nos va a ir salvando. Y por la automatización y sistematización de los procesos, donde Gamarra ahí entró. Porque cuando me hablan que en un mismo sector podemos hacer diferentes acciones, hay que recordar que no es que uno lo haga todo, sino que son clusters, pero que están totalmente integrados. Y ahí es donde el Estado tiene que favorecerlos. Y crean que me he quedado impactado positivamente y voy a usarlo mucho y me van a escuchar y sabrán de dónde lo copié, porque lo voy a decir, de dónde lo aprendí. Eso de, estoy para despegar, límpiame la pista, tengo mis pilotos, dame algo de combustible y vas a ver dónde voy a llegar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con el conocimiento. El conocimiento es parte del combustible para despegar, ciertamente. Pero la actitud también de utilizar ese combustible, ese conocimiento, es fundamental. Y la Universidad San Ignacio de Loyola nace emprendedora y siempre ha tenido mucho acento de hacer actores con las herramientas de la gestión a los jóvenes, porque cada vez el tema del empleo será mucho más complejo. Y en la mañana antes no me entendieron cuando yo digo que tenemos que ver el tema digital, es lo que ustedes han dicho. Tenemos que digitalizar todos los procesos, trabajar con el Big Data, porque ya el mundo cambió. Y Gamarra creo que tiene por demás la posibilidad de hacer una tremenda página web donde estén sus productos. Imagínense si yo puedo ordenar online y no tengo que irme físicamente, simplemente escojo el modelo, la talla, así que sé yo. Porque siempre van a tener esa preocupación del empresario, hoy, por ejemplo, en la pandemia, del contagio. Ciertamente todo lo que ustedes proponen es algo que debería hacerse mañana. No puedo entender cómo un centro comercial tenga tantas puertas y solamente funcione en una pequeña parte. Pero al lado de eso, hay otro drama que el Perú tiene que resolverlo municipalmente y nacionalmente, que es el tema del comercio ambulatorio. Porque no me parece justo que una institución sólida como ustedes, totalmente formal, finalmente termine pagando los platos rotos por la informalidad de los que se aprovechan al cliente formal que les quiere comprar a ustedes para vender mafiosamente afuera. Y ahí se tiene que hacer toda una política, ahí sí, con los de afuera, pero es que como que usted me diga, como hay muchos borrachos manejando en las carreteras y hay muchos accidentes, ya no usemos las carreteras. Eso es lo que están haciendo con Gamarra. Cerrando a Gamarra para evitar el mercado ambulatorio, que no es de Gamarra, que esté en las calles. Eso tiene que cambiar. Muchísimas gracias. Susana, una pregunta para ti, o un par de preguntas en realidad. La primera tiene que ver con la institucionalidad. Es decir, Mincetur cuando entra un proceso de negociación, no escucha a un empresario, por más grande que sea, escucha a los gremios, por la representatividad que tienen. En el caso de Gamarra se cuestionaba un poco la institucionalidad y hoy tienen una coordinadora empresarial. Sin embargo, pareciera por todo lo que hemos escuchado que no se les escucha suficientemente. ¿Cuál crees que es el problema? ¿Es un tema de representatividad? ¿Qué pasa ahí? Y una segunda pregunta, dado que vamos a ir solamente en un circuito, si la apuesta es por descentralizar Gamarra, que en algún momento lo mencionaron, me refiero a poner Gamarras en otros puntos del país, o la apuesta es hacia el e-commerce, como lo estamos mencionando ahora y como lo ha subrayado Raúl Canseco.
Sobre la primera pregunta en el tema de la institucionalidad, en Gamarra es bastante complejo, ¿no? En Gamarra hay muchos gremios, no todos son formales, no, la mayoría de ellos existe de nombre. En el caso de nosotros como la coordinadora, somos un gremio de más de 20 años de institucionalidad en registros públicos, con su RUC. La lucha por el tema de la representatividad, estoy hablando de la lucha buena, no de la pelea entre el uno y el otro, es un tema bastante complejo. Nosotros desde la coordinadora hace años estamos trabajando en ello. Muestra de ello es lo que hemos ido avanzando, ¿no? Un poco más hacia la organización, un poco más a que los empresarios se sientan representados, a que los empresarios puedan tener esa tranquilidad, esa confianza de venir y de saber que alguien los escucha y que a través de nosotros traten de canalizar lo que les aqueja. Eso para nosotros la coordinadora es nuestro trabajo, es nuestra obligación y nosotros lo vemos así. La coordinadora es un gremio que hace ese tipo de trabajo hace más de 20 años. La coordinadora ha liderado las luchas y los eventos más importantes que han pasado en Gamarra. La coordinadora ha sido la que ha estado a cargo. Obviamente la figura mucho más conocida es Diógenes Salva, que ha sido presidente de la coordinadora, ahora es el vicepresidente y me toca a mí liderarla. Pero nosotros seguimos ese trabajo, ¿no? Nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo siempre va a ser donde nos corresponda, en las circunstancias que nos toque, luchar de todas las formas posibles, como nos corresponda, por el bienestar del empresario de Gamarra, sea o no de nuestro gremio. En Gamarra sucede algo. En Gamarra siempre que pasan este tipo de cosas, mucha gente que no está asociada precisamente a la coordinadora, aún muchos de ellos miran hacia la coordinadora a ver qué pasa. Y nosotros tratamos de escucharlos, de responderles. Estamos en una ardua tarea. La última que hemos tenido ha sido el tema de los protocolos, que ha sido una tarea muy difícil. Convocamos a todos. Nosotros, la coordinadora, siempre hemos sido de este tipo de política, convocar a todos, los que quieren vienen, los que no, y con los que vienen trabajamos sin ningún problema. Y eso es lo que hacemos, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, el trabajo de la coordinadora ha sido abrir un poco más la institución. En este momento, muestra de ello es la junta directiva. Tenemos por ejemplo, a Augusto Alca, que es el segundo vicepresidente de la coordinadora, un gran líder en Gamarra, la misma Kelly Johnson, que está acá, del sector de maquinaria, Walter, que es del sector de los proveedores de insumos, y de cada sector productivo. Trabajamos con cada sector que hay en Gamarra, tenemos un representante en nuestra junta directiva. Entonces, el camino a la institucionalidad aún es largo, porque es un tema también de confianza, ¿no? Por muchos años, algunos gremios, los empresarios se han visto tal vez decepcionados, utilizados por algunos gremios, y eso también hace un poco de desconfianza, y el trabajo de nosotros es eso, ¿no? Volver a que la gente sienta que hay una institución que les responde, que tratamos de hacer el trabajo lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, dar todo, porque Gamarra se lo merece y los empresarios se lo merecen, ¿no? Entonces ese trabajo es un poco largo. Hay gremios formales, nosotros somos un gremio formal, nosotros tenemos agremiados, empadronados más de 5.000 empresarios, de empresas de todos los tamaños. A nuestra institución con la coordinadora trabajamos con más de 50 galerías, tenemos gremios aliados internamente en Gamarra, que trabajamos juntos y cada uno respeta la institucionalidad del otro, pero somos uno, ¿no? Cuando se trata de luchar y pelear por Gamarra. Ese camino es largo y vamos avanzando. En ese camino estamos. En cuanto al tema de a dónde vamos, a dónde miramos, ¿no? O sea, hay muchas ideas de cómo, de muchas personas lo he escuchado, de que descentralicemos Gamarra, saquemos a Gamarra y hagamos Gamarra chiquitas en todas partes. Creo que Kelly lo ha graficado bastante.
no necesariamente funcionaría el modelo Gamarra en todas partes, porque Gamarra, su propia naturalidad, la hace que funcione. Por ejemplo, el confeccionista, mira que muchos talleres de confecciones se han ido a todos los conos y son empresarios de Gamarra. Y tienen las tiendas en Gamarra y ahí compran sus insumos. El modelo de Gamarra, yo creo, sinceramente, que tiene que mejorarse y que puede ser gigantesco, gigantesco. Y que podríamos, con un modelo bien hecho, con una administración eficiente, sin ningún interés de otro tipo, sino el propio interés de los empresarios de Gamarra, con una administración absolutamente eficiente, podríamos saltar de 100.000 empleos directos que teníamos antes de la pandemia, recuperarlos en menos de un año y en 3 años duplicarlos, pero con una administración eficiente. De nuestras más de 31.900 unidades empresariales, podríamos, con la ayuda que en este momento sí se necesita, recuperar los que están a punto de quebrar, porque tenemos 15.000 empresarios con un pie en la quiebra, afuera prácticamente. Estos 15.000 aún hay tiempo de recuperar, de que no vuelvan a la informalidad, porque las empresas y la gente no desaparece, se va a la informalidad. Entonces, de recuperarlos en menos de un año y en 3 años con una administración eficiente, por lo menos ir al 50% más. Eso sí se puede lograr. En mismo Gamarra. Y no por ello vamos a descartar y vamos a dejar de entender que la tecnología llegó al Perú, al país, y a Gamarra llegó para quedarse. No podemos vivir y tapar con los ojos y resistirnos al cambio, pero eso no implica que Gamarra físicamente desaparezca. En algún lado tengo que comprar la tele, en algún lado tengo que producir. ¿Y qué mejor que en Gamarra? Si en el Damero A tengo mi taller, ahí está a 2 cuadras la tela, están las agujas, están los hilos, están los estampados, los bordados. ¿Por qué voy a gastar pasaje y más logística yéndome de distrito a distrito si todo está ahí? Esa es el verdadero valor que tiene Gamarra. Ese es el verdadero know-how. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, liderado por la coordinadora, que en medio de la pandemia, nosotros ya teníamos desde hace 2 años, venimos pensando y trabajando, investigando sobre el tema de una plataforma e-commerce. Y en medio de la pandemia, ante la necesidad, la tuvimos que sacar en 2 meses. Y la plataforma existe, se llama gamarraperú.pe. Estamos en una etapa inicial, porque es difícil, pero no vamos a abandonar ese camino. Estamos avanzando, muy pronto vamos a lanzar la segunda etapa, ya que hablaba el señor Raúl del tema de la digitalización, es importante, no solo es importante, es necesario en este momento, es necesario digitalizar los negocios. Hay gente que le tiene temor a la digitalización porque cree que al digitalizarse va a desaparecer o el que alquile el local va a dejar de alquilar. No es así. Y que el cliente va a dejar de ir a Gamarra. El cliente va a seguir comprando, pero el taller lo voy a seguir necesitando. El punto de venta o mi almacén lo voy a seguir necesitando. Y ese es otro de los problemas que también lo tenemos en este momento hasta con la digitalización. Por ejemplo, la página gamarraperú.pe no solo necesitamos todas las facilidades para que a nuestros empresarios los podamos enseñar de a uno por uno a digitalizarse. Recordemos que Gamarra, la mayor parte, más del 80% de empresarios no ha tenido gran experiencia en plataformas digitales, en plataformas de venta. No lo ha tenido antes porque no ha tenido tampoco la necesidad. Pero en este momento, en la plataforma les cuento que estamos nosotros con la gente de atrás, uno a uno tratando de enseñarles. Ya hay muchas empresas de Gamarra que ya están inscritas a la plataforma y están haciendo sus negocios.
probablemente la última semana de agosto vamos a empezar una gran campaña de digitalización personalizada, uno a uno con los empresarios, para que ellos aprendan cómo manejar sus tiendas virtuales. Y en y en septiembre ya saldremos con la segunda etapa de la plataforma. Eso no se ha quedado dormido, no lo hemos descartado, eso sigue adelante y poco a poco vamos a seguir avanzando en ese camino, porque no creo que la etapa digital reemplace a la física, sino se va a convertir en un brazo muy fuerte y muy importante de los negocios. Lo que ha traído el COVID es lo que iba a pasar en 3, 4, 5 años, pasó en 3 meses. Correcto. Muchísimas gracias, Susana. Walter, normalmente cuando se habla de marcas, se habla de dos niveles, ¿no? La marca país y las marcas comerciales que tienen las empresas. Sin embargo, Raúl Canseco ha puesto en la mesa un tema intermedio que tiene que ver con las marcas sectoriales o marcas grupales o colectivas, que algunos países lo han trabajado. En el caso de México, desarrollaba esta marca de carne de cerdo mexicana, y atrás de ello había un montón de empresas privadas que tenían su marca particular. Chile es uno de los más reconocidos con The Wines of Chile, los vinos chilenos. Posiciona el nombre y la marca y la reputación de vino chileno, y atrás vienen las empresas a vender su marca específica, ¿no? Caballo Loco, la que fuera, ¿no? En este caso, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Qué tan viable ves la posibilidad de crear una marca colectiva Gamarra Confecciones, Gamarra Textiles o como fuera? Ya, lo primero, regresando a lo que habíamos, a lo que se había expuesto, es, digamos, tener un estándar, ¿no? Necesitamos nosotros que trabajemos un poco con todos los talleres y lograr un estándar en todos los talleres, ¿no? Para poder nosotros, digamos, demostrar que tenemos una calidad superior, una calidad, por decir, de exportación, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar el tema de marca, y sí se está trabajando. Por ejemplo, hay una iniciativa privada que es de la Compañía Industrial Nuevo Mundo, que se llama ADN, ¿no? ADN Perú. Entonces, esta campaña se está trabajando justamente para poder meter en la mentalidad del consumidor la marca nacional, ¿no? Entonces, si bien la campaña que está haciendo ADN, ellos dicen, exigen 80% de materia prima peruana, ¿no? Pero aquí lo que nosotros estamos trabajando es que para nosotros un ADN Gamarra es hecho en Gamarra, independientemente de los insumos, ¿no? O sea, si es fabricado en Gamarra, ya es hecho en el Perú, ¿no? Y sí tenemos que trabajar, pero para poder llevar todo esto a cabo se necesita un organismo que esté por encima de todos los gremios, ¿no? Se necesita crear una especie de fundación. Si hacemos un poco de números para que tengas una idea, si hablamos, por ejemplo, de una facturación de 8.000 o 7.000 millones de soles al año, pero un distribuidor te puede facturar 100 millones mensual, ¿no? Uno solo, ¿no? Y una fábrica textil te puede facturar 20 o 30 millones al mes uno solo, ¿no? Entonces, el mercado, por ejemplo, está dividido, digamos, donde de toda esta facturación, la torta más grande se la llevan los distribuidores. Fabricantes y distribuidores son los que tienen el grueso de la facturación, ¿no? Y la menor parte de la facturación son los 30.000 microempresarios que se encargan de vender la ropa. Entonces, aquí se tiene que tocar la puerta un poco, ¿no? Porque se trata de, para poder sostener esta campaña, que se necesita plata. Y pedirle plata al Estado, de repente lo conseguimos de acá a 20 años, ¿no? Entonces, si queremos una acción inmediata, entonces ya, pues, señores, los que más se llevan la torta, que son ustedes, necesitamos hacer una fundación donde se ponga plata para traer profesionales que ya hayan recorrido este camino, ¿no? Hay que traer, a ver, ¿quién hizo la experiencia de Colombia? Venga para acá. ¿Quién hizo la experiencia de Brasil? Venga para acá. Un par de Malasia, de Singapur, de Vietnam, ya vengan para acá. ¿Cómo hacemos para que este clúster, que es Gamarra, donde tú tienes acá 50 manzanas dedicadas a la fabricación de prendas, vamos a estandarizar la producción? Y una vez que tengamos estandarizada el mínimo de calidad, ¿cómo no van a venir las marcas de fuera a contratar, ¿no? ¿Cómo no lo van a contratar si le vamos a hacer en 24 horas que sacamos una producción? Oye, para la campaña de Perú se han hecho millones de polos de un día para otro, ¿no? 1 millón de mascarillas se ha sacado en 15 días, ¿no? De inmediato, ¿no?
O sea, tienes una capacidad de reacción, pero de inmediata, ¿no? Entonces, ahora necesitamos ponerlo eso en valor y digitalizarlo en una plataforma donde cada taller o cada clúster pueda demostrar su capacidad de producción. La calidad ya está demostrada, ya nos hemos preparado 60 días, todos tenemos buena calidad. Eso ya punto aparte. Ahora lo que tenemos que vender cada uno es la capacidad de producción. Yo puedo hacer 1000 pantalones a la semana o a las 2 semanas, yo hago polos, yo hago toallas, y eso tenemos que venderlos en una plataforma, ¿no? La parte comercial, viendo cómo, porque esta pandemia nos ha enseñado a hacer negocios, donde la parte física ya pasó a un segundo plano. La parte física en este momento ya no es necesaria, ¿no? Ahora la venta se hace a través de plataforma. Entonces, Gamarra sí está siendo amenazada por esta tecnología que se viene, pero lo que no se puede reemplazar es la parte de producción. Si logramos nosotros consolidar que Gamarra es una fábrica, una gran fábrica, eso no va a quitar nadie y no va a hacer que estemos vigentes en el mercado y con una proyección de crecimiento, ¿no? Tenemos que nosotros, si a alguien tenemos que salvar, es al confeccionista, al fabricante. Esa es la persona que tenemos que ayudar como primer punto, ¿no? Gracias, Walter. Para ir cerrando, una pregunta también para Kelly, que tiene un poco relación con parte de lo que ha respondido Walter. El tema de asociatividad. Cuando uno habla de asociatividad y mira las MIPES, en realidad los mayores ejemplos se encuentran en un sector que es bastante complejo, que es el sector del agro, donde hay consorcios de exportación que han sido exitosos en los últimos años. Sin embargo, parecería mucho más natural que en un Gamarra se desarrollaran estos clústeres, estos modelos de consorcios, subcontratación, etc. La pregunta es ¿por qué no se dan? Es decir, ¿es desconocimiento del modelo? ¿Es falta de incentivo del Estado? ¿Es desconfianza de los actores? ¿Qué cosa explica que haya poca asociatividad en Gamarra? Gracias, Juan Carlos. Los consorcios, Juan Carlos, te diré que sí se dan, o sea, sí se dan, pero no se dan como en la cantidad y en la magnitud que se deberían dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Por si se juntan 4 o 5 personas y hacen un consorcio para hacer esto. Ok, sí hay, sí existe. Pero el tema acá, Juan Carlos, es un tema de la organización ya. Es como me dijo Walter, o sea, acá necesitamos un ente que esté por encima digamos, de todas las asociaciones, ¿no? De todos los entes, que esté un ente que organice y que haga una mesa de trabajo en la cual se puedan hacer cosas coordinadas. Pero, ¿qué es lo que hemos tenido, Juan Carlos? Lastimosamente hemos tenido, ¿cómo te puedo decir para no dañar susceptibilidades? O sea, hemos tenido gobernantes que a lo que se han dedicado es a desunir a las personas y no a unir. Ahí dice el dicho, desune y vencerás, porque si tú unes a Gamarra, da miedo, da miedo. Le da miedo a cualquier gobernante. Un Gamarra unido le da miedo a cualquier alcalde. Un Gamarra unido le da miedo a cualquier gobernante. Y lo que ha pasado acá, Juan Carlos, es que a los gobernantes no les gusta la unión. Entonces, ¿qué pasa? Meten las cosas por acá, se une, viene la coordinadora de Gamarra a hacer esto. Ok, entonces va y van con sus cestos de inteligencia a los otros consorcios, a hablar mal de aquí, a hablar mal de allá. Entonces, desune y vencerás. Acá, lo que tenemos que hacer acá nosotros los gamarrinos, y este es el error que hemos cometido antes, y yo inclusive le decía, yo me pongo, y decía, estaba cometiendo el mismo error de no meterme, porque yo como empresaria me dedico a hacer mis cosas, ¿para qué me estoy metiendo en esto de que, ay Dios mío, de lo que va a pasar en meterme en los temas de consorcios, meterme en las asociaciones? No, mejor yo hago mis cosas, trabajo, no quiero ver a nadie, trabajo mis cosas y hago las cosas como yo. Así piensa un empresario de Gamarra, no se quiere meter en problemas. No se quiere meter en problemas, quiere dedicarse a su trabajo y a sus cosas. Pero creo que eso es un error, ¿no? Y esta es una plataforma que nos ayuda a hacer un mea culpa también. Es decir, como empresarios no podemos agarrar y encerrarnos en nuestros metros cuadrados en nuestro taller, es decir, ¿sabes qué? No me importa lo que pase afuera, solamente lo que pase adentro, porque son las cosas que nos pasan. Vienen autoridades y se abusan de nosotros. ¿Por qué?
porque cada uno hace sus cosas. Entonces yo creo que acá ese es el momento de cambiar. Esta pandemia también es una oportunidad de cambios. Yo creo que es una crisis viene de crisálida, la crisálida es que nace el gusano, la mariposa. Entonces, hacer crisis tenemos que cambiar, los empresarios también tenemos que empezar a unirnos. Entonces, este es uno de los momentos en que creo que Gamarra se va a unir y la coordinadora de empresarios de Gamarra está tendiendo puentes a todos las asociaciones y hacer una mesa de trabajo, como mismo nos dijo de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Sabes qué? Hagan una mesa de trabajo en Gamarra, tiene razón, porque necesitamos hacer esos consorcios para que el gobierno diga, ok, en compras de Mi Perú hay 700 millones, ok, de esos 700 millones, danos 100 millones a Gamarra, mediante estos consorcios, hay bastante trabajo. Compras Mi Perú, ahora hace poco ha sacado 700 millones. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? No sé. Estarán repartiéndose por acá, por allá, me imagino. ¿Acaso un poco de esos 700 millones no puede ir a Gamarra? Me pregunto yo. Unos 100 millones de trabajo, o sea, de prendas que nosotros podemos confeccionar, ¿no las podemos facturar nosotros mediante consorcios? Sí se puede. Hay un trabajo muy fuerte que hacer, Juan Carlos, y un mea culpa también. Muchísimas gracias, Kelly. Muchísimas gracias a los cuatro por su mensaje, su transparencia y sus aportes. Le damos a Raúl Canseco el espacio para la palabra de cierre, agradecimiento y felicitaciones. Bueno, la verdad, yo tuve de alumno en la Universidad San Ignacio de Loyola hace muchos años a Diógenes Alba, nunca me voy a olvidar. Y cuando digo alumno, hablo de alumno, sentado, inclusive bromeando con nosotros decía que habían pasado muchísimos años antes de que él vuelva al aula. Y les voy a dar un consejo de alguien que como ustedes hizo camino al andar. Ciertamente hay que exigir al gobierno, tanto el municipal como el nacional, que cambie su actitud, sus estrategias. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Y yo digo nosotros porque me siento parte de ustedes. Queremos que las compras del Estado vengan y en buena hora, pero si ustedes no están organizados, yo si fuera gobierno lo primero que he hecho es convocar a la coordinadora y le voy a decir, tengo tantos millones para créditos. A ver, ¿a quiénes avalan ustedes? Avalan en el sentido no de garantía, sino avalan en el sentido de comportamiento, de trabajo, de liderazgo, porque finalmente lo que vale un crédito, para mí, si yo fuera banquero, no son las garantías, sino, porque a mí la mayor garantía es la actitud del empresario, de la persona que lo tengo al frente. Y lo otro, tengo que insistir de que no hay que tenerle miedo al cambio. Yo les quiero recordar a ustedes que cuando vinieron las computadoras al Perú y al mundo, todo el mundo le tenía miedo porque creíamos que íbamos a ser desplazados. Los primeros que se opusieron fueron los contadores y los maestros. Bueno, tú pregúntale a un contador ahora si le quitas la computadora, a palazos te va a sacar, porque no puede prescindir de la misma. Y el maestro, si algo nos ha descubierto en la pandemia, es que si hubiéramos estado integrados digitalmente y una red social adecuada, llámese Internet, hubiéramos podido dictar todas las clases que nos hubiéramos querido a todos esos niños que van a terminar perdiendo un año. Una cosa es verdad, y tiene usted razón, en el sentido de que pocas cosas van a ser reemplazadas, pero más nunca los talleres, de verdad. Pero seamos conscientes que el tiempo en la pandemia se ha vuelto uno de los valores más escasos y más valorados. Nosotros en la universidad ya pensamos que cuando pase la pandemia, los alumnos no van a querer perder hora y media en venir y hora y media en irse. Ni hablar. Porque 2 a 3 horas diarias en la vida del ser humano es un montón. Y entonces, cuando recién comenzaron las compras online en el mundo, y los Estados Unidos antes de Alibaba, la gente se moría de miedo en el Perú de comprar online porque tenían miedo que poner la tarjeta de crédito le iban a clonar, te iban a robar, que nunca te llegaba. Bueno, miren lo que es hoy en día.
el comercio mundial está ahí. ¿Pero qué hace Amazon? ¿Amazon produce? No. Amazon es un canal de distribución. Ellos jamás se van a meter a... Es más, se han cuidado mucho de no meter a comprar nada de producción, con excepto algunas líneas de productos perecibles por el tema de la nutrición y el margen alimenticio, otras cosas que han quedado clarísimas en el COVID. ¿Cuántas veces yo he escuchado a mi esposa decir, tú eres lo que comes? El 80% de la gente que ha muerto con el COVID es por obesidad. Y díganme si la obesidad no tiene que ver con el tema de la nutrición. Entonces, amigos de Gamarra, no tienen miedo al avance de la tecnología. Métanle más fuerza y fortaleza al e-commerce. Eso no va a desplazar al taller, no. Le va a permitir ser más eficiente en la toma de las decisiones. Porque muchas veces el cliente no se va a desplazar. Ustedes tienen clientes que se desplacen, pero imagínense, el problema que tienen ustedes hoy es que el ambulante los rodeó, los cercó. Y la gente, lo han dicho ustedes, no quieren ir porque tienen miedo, uno, ser contagiados, y dos, porque la seguridad, que no tiene que ver con el contagio, la seguridad del asalto. Imagínense si ustedes están digitalizados, simplemente van a recibir las órdenes, un porcentaje siempre habrá, por supuesto, lo presencial, siempre habrá eso. Y lo segundo, ustedes tienen que convencer a la gente que es más fácil ir en bloque a negociar créditos con el sistema financiero, inclusive con el gobierno, que ir separados. Una cosa así de la ministra de Economía, decir, señores, aquí tenemos esos 1.500 millones que usted está diciendo, porque tenemos tantos comerciantes que necesitan, pero ustedes los presentan. Pero antes de presentarlos, ustedes tienen pues que escanearlos, porque así es. Si ustedes me piden a mí algún día que yo les presente la mejor gente de San Ignacio, no les voy a presentar el peor alumno. ¡Ni loco! Le traigo lo mejorcito. Y si me piden un curso, le voy a poner los mejores profesores. Así va a tener que ser. Y eso le va a obligar al pequeño informal que todavía anda por ahí a decir, oye, a este le dieron y a mí no. Y ustedes le dirán, ¿pero por qué? ¿No te dieron a ti? Porque nosotros no te hemos podido presentar, porque eres un informal, porque no quieres tener las normas, inclusive de calidad. La marca Gamarra tiene que significar calidad. Oportunidad, la rapidez. Y por supuesto, la excelencia de la aglutinación por los volúmenes, porque cuando hablas de exportación, los volúmenes son otros. ¿Verdad? Los felicito porque tienen una ligereza en Susana. Y qué importante que se van dando los cambios generacionales, pero también qué importante que el vicepresidente no siga siendo. Este Diógenes, ahí está la fórmula ganadora de este Perú. La fortaleza de la juventud con la experiencia de los mayores. Así que los felicito. Y organícense mejor. No es lo mismo ir como un bloque. Ahora imagínate, yo fui a negociar los tratados de libre comercio de Estados Unidos. Y era pues David contra Goliat. Y a mí me decían los empresarios, nos van a sacar la vuelta a los americanos. Pero no, nos fuimos a negociar con los peruanos, hasta con los pequeños empresarios peruanos de igual a igual. Y hoy el Perú es un tremendo exportador de lo que nunca nos imaginamos, porque en ese momento hablaban de los textiles, hablábamos de algunos que otros espárragos. Hoy en día el Perú exporta en agroindustria lo que le da la gana. Y no les quiero hablar de los cítricos, que hoy en día son los productos estrella por la pandemia, sino de las paltas que no se exportaban hace cuánto tiempo, no se exportaban. O tantos otros productos que son consecuencia de ir en busca de la excelencia. De modo que sí creo que hay mucha tierra y mucho terreno para ayudarlos, y como universidad vamos a ver cómo los ayudamos a organizarse para que sean más fuertes. Pero algo no podemos hacer por ustedes, que es cómo se fortalecen a la interna. Cómo ustedes convencen, porque se dice que tienen 5.000 de los 30.000. Tienen todavía un reto bastante grande, pero ¿cómo van a venir esos otros?
Cuando vean que esos 5.000 afiliados son los que acceden al crédito porque ustedes le consiguieron, por la negociación que hicieron, esas facilidades. O acercarse al MINCETUR y hablarles a ellos de su oferta exportadora. Porque hoy en día el Ministerio de Comercio tiene una serie de no sé si llamarlos agregados comerciales, gerentes comerciales, en un montón de países del mundo. Ustedes ya deberían tratar de igual a igual con ellos. ¿Por qué no? Si ustedes son capaces de hacer lo que es su imaginación, ustedes son tan grandes que la imaginación de ustedes es como cuando el sol sale, el amanecer. No se dejen amilanar. No se dejen chantajear. No se dejen ser desplazados. Planteen soluciones y estoy convencido que el ejemplo de ustedes, y escuchen bien lo que les digo hoy, dará que hablar, no digo en el Perú, sino en el mundo. Pero gremialmente tienen que ser más fuertes. Y tiene su universidad, San Ignacio Loyola, que lo tuvo sentado a Diógenes como alumno para lo que quieran, inclusive para fortalecer ese e-commerce, que no le deben de tener miedo, porque se van a sorprender que a la hora de tener su buena página web y un buen sistema, que ojo, si tengan cuidado, solamente deben de exponer en ese e-commerce los que le den ustedes la garantía de que van a cumplir, porque las exportaciones, créanme, que a veces es fácil colocar el pedido, pero cuando no se cumple, ya sea por los tiempos o por la calidad, todo se cae. Es un mercado muy exigente, pero a la hora que te sintonizas con esa exigencia, el cielo es el límite. Y si alguien tiene que hablar del cielo, el límite, son ustedes los de Gamarra, que sí están pasando por una crisis. Permita decirle que el mundo está en una crisis. No les quiero contar el drama que vivimos nosotros en la educación, porque la gente está muy mal económicamente. Pero ahí es donde salen las grandes ideas. Y quiero terminar por leerles algo que se los quiero dejar como el Evangelio. Einstein decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Gamarra, cambia. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Gamarra, ponte de pie, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Gamarra, ponte de pie y sal adelante. Muchas gracias.